Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Watkins Glen, en la categoría de Touring, de TCR. Estoy a bordo del Hyundai Veloster N2020, que es un coche olvidado por la comunidad desde que salió el MG y el Peugeot. Así que vamos a dar una demostración del rendimiento, del balance de peso-potencia que tiene este coche en este tipo de circuito, y de hecho en todos los circuitos. Es un coche que de verdad recomiendo bastante para disfrutar y poder ganar carreras. Mi configuración la consigues almacenada y compartida en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y allí lo vas a conseguir para que puedas probar esa configuración. Tiene un desarrollo de balance, tiene un desarrollo de velocidad punta muy favorable y una salida de curvas que aprovecha al 100% la aceleración que trae esta belleza. Iniciamos la carrera en la tercera plaza, la tercera posición de la parrilla, luego de haber hecho, por supuesto, el tercer mejor tiempo en la clasificación. Los dos MG que van allí adelante son los líderes indiscutibles, han sido los coches más rápidos desde las prácticas, pero vamos a ver si tenemos lo suficiente como para meternos en esa pelea y meternos en el podio. Así que de ahí empezamos bien, con buen ritmo, no hemos perdido, de momento no hemos perdido la posición, a pesar de que tenemos un MG justo detrás, tratando de meterse en la succión, y ahí están los dos MG peleándose, empujándose uno con el otro, para ver cuál de los dos va a ser el nuevo líder. Y de momento la situación se está calentando y nosotros aprovechando ese conflicto y la oportunidad, pero el MG rojo me bloquea el acceso allí. Y frenamos un poco más tarde, manteniendo la trazada, y los dos MG están teniendo muchísimos inconvenientes para meterse y poder mantener el coche allí dentro del asfalto. Pero lo logran. La aceleración del MG es sobresaliente, pero nosotros no nos quedamos atrás. Así que tenemos que hacer todo lo posible por meternos en la estela y no darles tregua. Si se me escapan, tendré menos posibilidades de llegar al podio. Allí le asomo la trompa para poner nervioso al corredor TFR Westman 43, pero de momento está soportando bastante bien. Él sabe que tiene una ventaja considerable en el rendimiento de su coche. Y cruzamos la meta. Este es un circuito corto, son solo 6 vueltas, un circuito bastante corto. Allí me le pego justo detrás del parachoque, porque no lo quiero dejar escapar. Quiero aprovechar todo el rebufo que pueda darme la cola de este corredor para no perder la oportunidad de entrar al podio, mientras que el otro MG está allí en la cuarta posición, está a la espera de una posibilidad. El MG que venía detrás perdió los chances y se metió un Peugeot en la cuarta plaza y está a un segundo 6. Ahí me le meto por dentro, le asomo nuevamente la trompa en la salida de la chicana y lo pongo nervioso, cada vez más nervioso, mientras que Diablo Anto, que es el líder a bordo del MG rojo, allí perdió bastante rendimiento en la salida de la curva, se fue largo, y mientras que se siguen empujando, y yo me meto ahí detrás, y allí me fui también de largo, saqué varias gomas y me penalizan con 2 segundos, 250 milésimas. Es una penalización doble, con una combinación entre contacto excesivo y la salida en esa curva del asfalto. Haber sacado las 4 gomas fuera del asfalto no le gustó para nada a los jueces, así que ahora tengo esa penalización, y el MG negro con blanco queda detrás, también con una penalización de 1 segundo 700 milésimas, mientras que nuestro amigo Diablo Anto está soportando bastante bien y de manera limpia, entre comillas y paréntesis. Mientras el corredor del MG negro con blanco sigue presionando y me asomó la trompa y sigue pegadito allí, no está lejos, está solo 300 milésimas. Yo tengo que frenar mucho más tarde y lo logro allí. Estoy consiguiendo muchísima mejor estabilidad que nuestro líder de la carrera, pero tengo un problema, que ahora que esa penalización excesiva que tengo encima me va a complicar la situación, porque si tengo la oportunidad de hacer el rebase y posicionarme como el nuevo líder de la carrera, tendría que sacar esa ventaja, una ventaja superior al tiempo de penalización, para que no me puedan arrebatar ese lugar, y no va a estar fácil. De hecho, estamos a punto de cerrar ya la tercera vuelta, ya estamos superando la mitad de la carrera, y definitivamente
El corredor Diablo Anto pierde muchísimo rendimiento en la salida de cada curva, así que lo aprovecho y hago el rebase con facilidad y sin resistencia. Que bueno, él sabe perfectamente que no tenía posibilidades, así que no intentó siquiera bloquearme el acceso, lo cual es bastante favorable. Imagino también que se está cuidando porque no quiere penalizaciones. Puede que esté calculando que si se pone detrás y no me pierde de vista, por mantenerse allí cerca puede aprovechar las penalizaciones para ganar la carrera. Y sin embargo, estuvo a punto de perder también la segunda posición contra el otro MG blanco con negro que lo tiene ahí pegadito. Y yo aprovecho ese pequeño desliz para sacarle un poco de ventaja a Diablo Anto. Ya le tengo una ventaja por encima de 1 segundo 300 milésimas. Señores, esto se va a poner interesante. ¿Podré llegar al final con una ventaja superior al tiempo de la penalización? Eso va a ser para mí importante. Ese es el objetivo de esta carrera, de hecho. Y ya estamos cerrando Watkins Glen. Estoy en la última vuelta de la carrera y he logrado una ventaja de 2 segundos 200 milésimas y aumentando ese gap. Vamos a ver si ahora sí podemos llegar al final con esa ventaja o un poco más para que no nos vayan a bajar de la primera posición. En la segunda plaza, Diablo Anto no ha podido ponerse estela de nuestro coche y ha perdido muchísimo rendimiento. Ya se pone a 3 segundos. Eso quiere decir que si no me equivoco, en esta última curva previo a la recta de las emociones, el Hyundai Veloster N2020 se consolida como el líder de la carrera con una ventaja superior a 3 segundos 100 milésimas para el cierre. No nos arrebataron el liderazgo con un tiempo de vuelta de 1 minuto 15.802. Fue el mejor tiempo de carrera. Excelente, excelente coche.